La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la primera carta a los Corintios, de su capítulo 10, los versículos del 1 al 11, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y meditando en este pasaje y en el énfasis que hace Dios a través de Pablo, de especificarnos la razón por la que Dios mismo se ha esforzado en dejar por escrito estas experiencias que vivió el pueblo de Israel en su éxodo por el desierto, tiene que hacer que nosotros meditemos con profundidad este pasaje y llegar a la conclusión de que Dios quiere en verdad evitarnos problemas futuros. Y si conoces un poco de la cultura popular, a lo mejor has escuchado un viejo refrán que dice que nadie aprende de experiencias ajenas. Al parecer, la sabiduría popular ha visto eso como una costumbre, pero en el contexto de este pasaje de hoy, es muy claro en el contexto de este pasaje que Dios no está de acuerdo con ese refrán. Si no nos dijera más de una vez que es precisamente esa la razón que lo mueve a dejar por escrito estos hechos históricos. En el pasaje de hoy, Dios nos presenta las consecuencias múltiples que vivió el pueblo de Israel cada vez que se rebeló contra Dios y contra su palabra. Dios enfatiza prácticas que hoy están presentes. Por eso este pasaje, el apóstol Pablo lo termina en el verso 11 diciendo que estas advertencias son para los que estemos viviendo en los últimos tiempos. Y esos somos tú y yo y el resto de la humanidad. Dios enfatiza áreas que hoy precisamente son grandes amenazas para nosotros. Y por citar algunas,
La primera que Dios menciona es la codicia, y sobre todo codiciar lo malo. El mundo de hoy parece que da más valor a tener sin importar la forma como se consigue. Y es por eso que hay personas que llegan a corromperse, personas que quizás recibieron una buena educación familiar, una buena educación académica, y terminan defalcando las instituciones donde están, haciendo actos ilegales, porque codician las riquezas que otros tienen, codician el poder, la fama, la popularidad, y eso los impulsa a hacer cosas que no son correctas. El segundo es tan peligroso como ese, es la idolatría. El ser humano por naturaleza es idólatra. Le gusta construirse ídolos a su medida y después rendirse a ellos. Y hoy hay tantos dioses falsos, desde influencers en los medios de comunicación masiva mediados por las tecnologías, redes sociales, televisión por cable. Se montan unos shows y atraen a las personas y llegamos a idolatrar a esa gente, artistas, atletas, pero también convertimos en ídolos nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro deseo de poder, en fin. El mundo cada día se vuelve más idólatra, y si hay algo que Dios no negocia, es su primer lugar en el corazón de sus hijos. En tercer lugar, Dios nos habla de la inmoralidad sexual, y esto tiene que llevarnos a reflexionar con cuidado, porque el verso 8 termina diciendo que por causa de la inmoralidad sexual, en un solo día murieron 23,000 personas. Y cuando nosotros revisamos las estadísticas de los muertos por enfermedades de contagio sexual, cuando vemos la depravación que hay en la sociedad, cuando vemos cómo se está prostituyendo el matrimonio, el noviazgo, vemos cómo sale la gente de una manera indecentemente vestida, cómo todo se exhibe, cómo todo se permite. La inmoralidad sexual parece que se está convirtiendo en la norma. Incluso Dios nos habla en cuarto lugar de algo que también de una manera sutil se ha ido permeando incluso en las iglesias, y es poner a Dios a prueba. Creer que con ofrendas, con diezmos, con promesas, podemos tumbarle el pulso a Dios. Creemos que podemos negociar con Dios, cuando Dios es el Todopoderoso, el Rey eterno, el Creador de todo lo que existe, y Él solo nos pide obediencia a Él. Cuando buscamos el reino de Dios y llevamos una vida justa, Jesús nos garantiza que tendremos todo lo necesario. Pero cada día vemos más gente poniendo a Dios a prueba, y Dios eso lo detesta. Y por último, Dios nos habla en este pasaje de cuidarnos de la murmuración. Somos tan dados a ver los defectos ajenos, a criticar los actos ajenos, a juzgar la actitud de los demás, cuando tal vez nosotros lo estamos haciendo peor. Bien nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, miremos la viga que tenemos en nuestro ojo. Este pasaje de hoy es un poderoso recordatorio de Dios que no hay pecado sin consecuencia, y que de Él, del Dios eterno y todopoderoso, nadie se burla, pues el Señor es eternamente bueno, pero es infinitamente santo y justo, y no pasa por alto el pecado que Jesús no perdona. Tengamos cuidado y aprendamos de los errores ajenos. Mirémonos en el espejo de esos que desafían a Dios, desobedecen sus mandatos y cosechan el fruto de su desobediencia, sobre todo de la nación de Israel, a la que Dios le ha tenido tanta paciencia. Si nosotros no queremos terminar igual que ellos, no hagamos lo mismo que ellos. Entonces,
Ante esta realidad tan clara y confrontadora que Dios pone hoy frente a nosotros, procuremos actuar con sabiduría, escuchando las advertencias de Dios y sacando el aprendizaje de las experiencias de los demás. Actuando así, nos evitaremos muchos problemas, que caiga el juicio de Dios sobre nosotros y que podamos salir ilesos, victoriosos de esta gran guerra espiritual si la peleamos en la forma y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.